Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente al trimestre 2025-3 de la unidad curricular, presentación de la información financiera. ¿Quién les habla? Profesora Leonora Medina. Para mí es un gusto compartir con ustedes estos espacios. Es lamentable que no exista una participación por parte de ustedes, porque acá se pueden compartir dudas, inquietudes que ustedes tengan acerca de la asignatura y aclararlas de tal forma que ustedes cumplan exitosamente su actividad evaluativa. De todas formas, a lo largo de la presentación, estableceré algunos parámetros que les van a ser de utilidad para cumplir exitosamente con su actividad. Primero que nada, tenemos a continuación lo que es el plan de evaluación. Básicamente son ejercicios prácticos porque recuerden que es presentación de la información financiera y por lo tanto, de acuerdo a los contenidos temáticos que se manejan, es importante señalar que ustedes los deben dominar y lógicamente a través de un ejercicio es que logran cubrir esa expectativa que se tiene en cuanto a cada una de las unidades de competencia que ustedes deben tener. Adicional a ello, tenemos una actividad que es un informe escrito, que en ese caso, si bien es una actividad lógicamente que va a estar en concordancia con la actividad sumativa 1. En ese caso, esa actividad debe cumplir con una serie de parámetros como lo es los aspectos formales que contiene el manual, que muchas veces ustedes no lo colocan en práctica, lo cual es importante que ustedes aprendan cuál es el interlineado, cómo se realiza la portada, en ese caso, cuáles son los márgenes, cómo se colocan las referencias de tal forma que en todas las actividades que se hagan a lo largo del trimestre, ustedes las puedan hacer cumpliendo con esos, digamos, aspectos formales que debe contener cada una de las actividades que usted realice. Aquí en esta parte también es importante señalar que siempre es bueno que ustedes hagan, digamos, sus inquietudes o sus acotaciones a través de lo que es el foro de dudas, porque en ese sentido puede suceder que la inquietud que usted tenga o la duda la puede tener otro compañero y si ustedes se meten allí y colocan esas inquietudes, se les contestará y lógicamente eso generará que otras personas que tengan la misma inquietud las puedan, las puedan ver, las puedan, digamos, soslayar y lograr este, tener una explicación al respecto por parte mía. Eh, Lógicamente comenzaremos con dar lo que, una definición de lo que son las normas internacionales de información financiera, debido a que ustedes deben realizar sus estados financieros bajo estas normas. Como bien se señala en la lámina, las normas internacionales de información financiera son estándares internacionales, globales, emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que tienen, digamos, como finalidad estandarizar la forma en que se presentan los estados financieros por las diferentes entidades, cómo se preparan y en ese caso el objetivo principal que se persigue a través de las normas internacionales de información financiera tiene que ver con asegurar la comparabilidad, transparencia y fiabilidad de la información financiera que se presenta tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, si todas las empresas o todas las entidades, sean empresas de servicios, empresas comerciales o empresas manufactureras, cumplen con estas normas, se pueden realizar comparaciones en normas de una misma actividad económica, basado en estos estándares
internacionales, pues. Y luego también si es una empresa que está a nivel nacional, pero también forma parte de empresas transnacionales, también puede presentar esa misma información sin ningún problema, ya que está cumpliendo con una serie de estándares internacionales que ayudan a que se pueda realizar de forma más fiable la comparabilidad de lo que son los estados financieros. En este caso, también se busca de que ustedes sepan o tengan la inquietud de leer lo que son las normas internacionales de información financiera, debido a que cuando ustedes vayan a la práctica, ya tienen una idea de cómo se realizan los estados financieros y basado en ellos van a conocer qué es lo que se aplica. Estamos claros que ahorita con el uso de la tecnología, lógicamente la tecnología ha ayudado mucho al procesamiento de la información financiera, pero como futuros profesionales, ustedes deben conocer lo más mínimo, cómo se realiza para poder aplicarlos y en ese caso, a la hora de hacer un proceso analítico, lo puedan realizar sin problema. Cuando hablamos de los estados financieros, lógicamente estamos hablando de lo que genera, digamos, las actividades diarias que realiza la empresa, ¿a través de qué? A través de su estado de resultados, que es donde se colocan lo que son los ingresos, gastos y lo que son los costos, para dar como resultado la utilidad o pérdida del ejercicio, el estado de situación financiera en el cual se señalan lo que son los activos, pasivos y patrimonio, y lógicamente el estado de flujo del efectivo, que es el que nos va a dar las pautas de cómo se están manejando las entradas y salidas de dinero, y el estado de cambios del patrimonio, que de alguna manera nos va a señalar cómo se ha movido el patrimonio a lo largo de 2 ejercicios, 3 ejercicios económicos, o si se está comenzando en el ejercicio económico que se está realizando. Es por ello que los estados financieros deben reflejar una información que sea pertinente. Cuando hablo de pertinencia, es que esté basada en la realidad de la empresa, basada lógicamente en lo que es la actividad económica que ella tiene. Debe ser comprensible y oportuna, y lógicamente al utilizar estándares tiene que ser comparable. Por ejemplo, en el caso de los ejercicios que vamos a realizar a lo largo del trimestre, se van a comparar 2 ejercicios económicos de una misma empresa. Por lo tanto, esos estados financieros deben ser realizados con los mismos estándares para poder compararse. Y lógicamente esto va a generar que reflejen de forma fidedigna la situación real que tiene la entidad a un periodo determinado. En este caso va a ser se van a comparar 2 años de una entidad X con una actividad financiera de acorde con los estados financieros que se presenten, porque eso es otra cosa. No es lo mismo realizar unos estados financieros de una empresa manufacturera a realizar los estados financieros de una empresa comercial o una empresa de servicio. Lógicamente van a cumplir con los mismos estándares desde el punto de vista contable, pero las cuentas que se manejan van a tener algunas diferencias. El estado que vamos a explicar a continuación es el estado de flujo del efectivo, porque el estado de situación financiera y el estado de resultados, ustedes lo han venido manejando a través de las contabilidades que ustedes han visto. Y en ese caso lo que vamos a hacer es una parte hacia aquellos estados financieros que no son tan conocidos, pero que forman parte de lo que es la información contable, que es el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio, que lo veremos más adelante. En el caso del estado de flujo del efectivo, lo que se busca a través del estado de flujo del efectivo, primeramente, es informar a la entidad sobre el origen del dinero que se ha recibido y el destino que tuvo en su ciclo contable. Es por ello que en el estado de flujo del efectivo
se manejan lo que son, digamos, las entradas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con las actividades de operación, con las actividades de inversión y con las actividades de financiamiento. Y se manejan unas salidas que tienen que ver con lo que son los gastos, los costos de materia prima, los costos de capital. Todo ello con qué finalidad, para suministrar información a la entidad acerca de cómo está manejando los recursos financieros de la empresa. Y con esta información, lógicamente con todos los estados financieros, se pueden elaborar pronósticos que de alguna manera le van a servir a la empresa para proyectarse en el futuro, debido también a los cambios que se suscitan tanto a nivel global como a nivel venezolano, que de alguna manera afectan las organizaciones. Adicional a ello, lógicamente contar con información confiable y oportuna. ¿Para qué? Para evaluar la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a los desafíos o retos de acuerdo a la actividad a que ella se dedique y cómo se percibe ante terceros. Adicional a ello, sirve también para desglosar lo que son los egresos que se suscitan a lo largo de un periodo contable y identificar cuáles son las debilidades que existen para soslayarlas y lograr que estas debilidades se conviertan en fortaleza. Es por ello que el estado de flujo del efectivo es, digamos, un estado financiero importante en el cual se evidencian una serie de situaciones que se deben conocer para ver cómo se están manejando los recursos financieros con que cuenta la organización en un momento dado. En la primera actividad evaluativa que vamos a tener, que tiene que ver con la construcción de los estados financieros y lógicamente con lo que es el estado de flujo del efectivo, lo vamos a realizar esa actividad evaluativa por el método indirecto. Hay dos métodos, está el método directo y está el método indirecto. Yo les traje a continuación lo que es el método indirecto y es el, digamos, valga la redundancia, el método que ustedes van a utilizar para realizar la actividad cuando les llegue, cuando les toque realizar el estado de flujo del efectivo. ¿De dónde salen, digamos, estas partidas que ustedes pueden observar en esta empresa? Fíjense que lógicamente todo estado financiero debe tener el nombre de la empresa, debe tener el nombre del estado financiero que usted está realizando, la fecha en la cual usted la está realizando y cómo está expresado. Si está expresada, en este caso, lógicamente en Venezuela estará expresado en bolívares. En este caso fue un ejercicio que conseguí, que lo encontré en la web, que me pareció muy interesante y está expresado acá, como lo dice el estado de flujo del efectivo, está expresado en euros. Pero ¿de dónde salen esas partidas? Esas partidas salen del estado de resultados y del estado de situación financiera. ¿Qué significa esto? Que usted va a utilizar, cuando usted haga su ejercicio, usted va a utilizar ambos estados financieros para construir el estado de flujo del efectivo. Es por ello que dentro de la actividad les coloqué que deben colocar los dos estados financieros en una misma página. ¿Por qué? Porque se están manejando las mismas cuentas, por lo tanto no los hagan por separado. Tienen que hacerlo en la misma página de manera de que ustedes puedan observar cuando vayan a hacer el estado de flujo del efectivo, cuáles fueron los aumentos o disminuciones que se suscitaron de un ejercicio económico a otro para luego trasladar esa información al estado de flujo del efectivo. Todo lo que se refleja tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera. Fíjense una cosa, en el método indirecto se comienza con el resultado del ejercicio. Es el primer paso que ustedes van a realizar, que tiene que ver con la pérdida o la utilidad que haya tenido la entidad en el ejercicio económico final. Lógicamente, al tener dos estados financieros, por ejemplo, van a tener 2020 y 2023, 2020,
disculpen, 2020 y 2021, lógicamente ustedes van a tomar en consideración la utilidad del 2021, que es el último ejercicio que está cerrando la empresa. Hay una acotación que me pareció interesante traerles a colación debido a algo que son más o menos los errores que ustedes cometen cuando están haciendo el estado de flujo del efectivo y por eso no les cuadra. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tomar en consideración? Fíjense que les puse un cuadrito allí donde les señalo que si su activo aumenta, se expresa con signo negativo en el estado de flujo del efectivo. Por ejemplo, ustedes pueden observar en el ejercicio que hubo un aumento del inventario de productos dispuestos para la venta de 1.500, en este caso como se expresó en euros, de 1.500 euros, hubo un incremento. Entonces, ¿qué significado tiene ese? Fíjense que se está colocando con signo negativo. ¿Por qué se está colocando con signo negativo? Porque esto significa que la empresa para incrementar su inventario, erogó recursos financieros para poder hacerlo. Bien sea, si es una empresa comercializadora por la compra de productos o si es una empresa manufacturera por la compra, digamos, de materia prima que se utiliza dentro del proceso manufacturero que realiza. Fíjense que si tu activo disminuye, en el caso de lo que es lo que tiene que ver con una disminución de las cuentas por cobrar a los clientes, se coloca sumando. ¿Por qué? Porque eso significa que al disminuir sus cuentas por cobrar, de alguna manera se está reflejando sus, en sus cuenta de caja y banco o en su defecto, eh, es dinero a crédito que usted está cobrando. Entonces, por lo tanto, se suma. Aquí hay otra cosa que se coloca cuando se utiliza el método indirecto, que es lo que tiene que ver con la depreciación. Como ustedes pueden ver, la depreciación no es un elemento que implica alguna salida de efectivo, pero en este caso la depreciación se va a colocar dentro de lo que es el, en el estado de flujo del efectivo y todas aquellas partidas que tengan movimiento que estén relacionadas con lo que son las actividades de operación. Cuando hablamos de actividades de operación, estamos hablando de las actividades propias de la organización, como son las cuentas por cobrar, efectos por cobrar, los pasivos, en ese caso las cuentas por pagar, impuestos por pagar. Las cuentas de esa naturaleza, ¿qué significado tienen dentro del proceso, el proceso operativo de la organización? Fíjense que en cuanto a los pasivos, si su pasivo se incrementa, como es el caso aquí del aumento del impuesto por pagar, se expresa con signo positivo, lo que significa que usted lo debe sumar porque todavía no ha erogado los recursos financieros para cancelarlo. Entonces se refleja sumando. Si su pasivo disminuye, se expresa con signo negativo porque significa que la empresa está honrando sus compromisos con terceros. Si nos vamos aquí a las actividades de inversión, aquí lógicamente esta empresa no tuvo actividades de inversión, pero las actividades de inversión tienen que ver con adquisición o disminución de los activos. Lógicamente de alguna manera lo van a afectar más o menos con la reglita que le estoy dando para que a ustedes se les haga más fácil realizar el ejercicio. Cuando nos vamos a las actividades de financiamiento, son aquellas actividades que de alguna manera la empresa utiliza para financiar sus actividades, que pudiese ser pago de préstamos a largo plazo, que son los que se incluyen como actividades de financiamiento, que pudiese ser una hipoteca por pagar, un arrendamiento financiero, que de acuerdo al incremento o la disminución que tenga, se va a manejar como un pasivo. Lógicamente, como ustedes en la tablita que les coloqué allí. En el caso de los dividendos, eso va a tener que ver si existe alguna utilidad retenida y que posteriormente existe una disminución. Se sobreentiende que en ese caso se decretan dividendos y esos dividendos que se decretan
disminuyen en la parte de lo que es el patrimonio, porque de alguna manera van hacia la inversión que realizaron los socios dentro de la entidad por cada bolívar invertido. Entonces, fíjense que la sumatoria o la resta, de acuerdo a lo que les den esos totales, debe, es una ecuación sine qua non, coincidir con el efectivo que usted tiene en caja y banco. Fíjense que en el método indirecto, usted el efectivo de caja y banco lo toma en cuentas al final y lo que a usted le dé, en ese caso, fíjense, hay una sumatoria, una suma algebraica que se realiza del total de actividades de operación más el total de actividades de financiamiento, que en este caso dio negativo, y lógicamente el saldo total que les va a dar es negativo, pero a usted al sumarlo con el efectivo que hay en caja y banco en el ejercicio inicial, lo que les estaba diciendo antes, si es 2020 y 2021, lógicamente ustedes van a colocar allí es el valor del 2020 y la sumatoria de esos dos renglones les va a dar el efectivo que usted tiene al cierre del ejercicio. Si hay en ese caso, por X circunstancia, a usted no le da esa cantidad, es porque de repente una de las cuentas, cuando hizo el traspaso de las cuentas, no la realizó de forma adecuada y por lo tanto le está afectando el resultado. Fíjense una cosa que ustedes tienen que tomar en consideración. Todas las cuentas que se manejan en el estado de flujo del efectivo, ustedes las deben relacionar con lo que tienen en el estado de situación financiera y cómo el aumento o disminución de esas cuentas les afecta a la entidad. Por ejemplo, si hubo un incremento, como hubo acá, de lo que son sus inventarios, hay una disminución de las cuentas por cobrar, pero cuando ustedes se van a Caja y Banco, de repente les da un monto poco significativo, muy bajo. ¿Qué significa eso? Que la empresa, al revisar su estado de flujo del efectivo en comparación con lo que tiene en el estado de situación financiera, tiene que buscar mecanismos para lograr que, digamos, esa debilidad que tiene en el flujo financiero del efectivo, ¿a través de qué? A través de lo que puede ser el incremento de las ventas, que se conviertan en cuentas por cobrar. A su vez, estas cuentas por cobrar se conviertan en dinero contante y sonante, de manera de que siempre la organización cuente con el activo corriente disponible necesario para cubrir sus obligaciones de forma inmediata, porque recuerden que si bien es importante el activo corriente en términos generales, en concordancia con las deudas que tiene, que con ella pueda pagar su deuda, también es importante que tenga siempre la liquidez inmediata, digamos, operativa, de tal forma que la operatividad de la empresa de forma inmediata la pueda hacer y gestionar de forma eficiente. O en su defecto, puede recurrir a lo que son las actividades, a lo que a lo que es el financiamiento, y eso va a depender de los resultados que tenga la empresa, pero ustedes lo deben tomar en consideración para lograr hacer el análisis de forma lógica y plausible y trasladarse a la realidad venezolana, que lamentablemente la realidad venezolana, debido al proceso inflacionario que estamos viviendo actualmente, se debe manejar muy bien los recursos financieros de la empresa. ¿Para qué? Para no quedarnos sin el capital de trabajo necesario para lograr subsistir en un mercado tan volátil como es el venezolano. Entonces, fíjense que en ese sentido es importante que ustedes tomen eso en consideración cuando vayan a hacer su parte analítica y basado en esa parte analítica usted pueda generar sugerencias para la empresa de tal forma que esa empresa pueda, digamos, realizar
de forma eficiente las actividades operativas de la misma. Espero que la información que les estoy facilitando les sirva de mucho. Por lo menos métanse en el video para que puedan verlo y detallarlo. Recuerden que van a aplicar es el método indirecto, muy importante. Y en ese sentido, les doy las gracias por su atención y espero al menos compartir con ustedes espacios a través del foro de dudas donde yo pueda responder de manera oportuna las dudas e inquietudes que ustedes tengan relacionadas con las actividades evaluativas que se presentan en el aula virtual. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.